estos momentos saludar vía Skype al profesor de Relaciones Internacionales, Jesús López Almejo, a quien me da mucho gusto saludar a la distancia, como todos los viernes, para hablar de las noticias más importantes. Profesor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? Pues muy contento de estar nuevamente con Sin Censura, saludando a tu audiencia y, por supuesto, saludando a todo tu equipo para desmenuzar las noticias en el mundo en un clic. ¿Cómo ves todo esto del coronavirus? Yo sé que es un tema recurrente cuando platicamos contigo, pero avanza la pandemia y obviamente hay que revisar la geopolítica del coronavirus. Así es, Vicente. Pues mira, antes de pasar a responderte la pregunta directa que me haces, recordarle a la gente que la geopolítica es el estudio de los efectos de la geografía humana, por un lado, y de la geografía física, por el otro, sobre la política y sobre las relaciones internacionales. Es decir, la geopolítica es una especie de método de estudio de la política internacional para entender, explicar y de alguna manera los atrevidos para predecir cómo se comportan los actores internacionales dependiendo de sus variables geográficas. Y en ese orden de ideas, hablar de la geopolítica del coronavirus tiene que ver con un plano estructural. Decías que se ha vuelto muy recurrente hablar del coronavirus y no es para menos. ¿Por qué? Porque históricamente las pandemias, Vicente, han sido más letales para la humanidad que las mismas guerras. Recordemos que ahora que estamos en el año 2020, iniciando el cuarto mes del año 2020, vale la pena recordar que en el año de 1920 se sufría de la influenza española o la gripe española, que no surgió en España, sino por unos soldados indo-británicos después de la Primera Guerra Mundial, pero fue un medio español el que la detectó. Y esta gripe española, Vicente, y de ahí que sea tan importante hablar de manera estructural de las pandemias y de la política internacional o de la geopolítica de una pandemia, recordarás que se expandió a todo el mundo. En aquella época no tenían las redes sociales ni los canales de información que tenemos ahora, y si bien es cierto que la Primera Guerra Mundial había dejado 10 millones de muertos y era algo inaudito, la influenza española o la gripe española dejó entre 35 y 65 millones de personas muertas alrededor del mundo. Uno de los personajes famosos que murió en aquella época fue el presidente Woodrow Wilson, que regresó contagiado a los Estados Unidos y falleció. Otro fue el pintor de origen armenio Gorky, que también falleció, por mencionar algunos casos. Entonces, en este orden de ideas, si un siglo después el ser humano, a pesar de que ha desarrollado tecnología de la comunicación, que la ciencia médica ha avanzado, que incluso hemos puesto satélites en la Luna, en Marte, que hemos creado armas o misiles teledirigidos, drones, etcétera, que pareciera que 100 años después la humanidad ha evolucionado a un plano tecnológico y científico, y que también en términos políticos hemos creado una ingeniería social y política que nos hubiera llevado a un estadio superior en nuestra calidad de vida, que ha sido así en algunos aspectos, porque ahora nuestra esperanza de vida al nacer es mucho mayor que antes y ahora casi toda la gente puede volar en aviones. Lo cierto es que las pandemias siguen siendo nuestro azote, porque si bien es cierto que originalmente el porcentaje de letalidad o el nivel de letalidad del coronavirus cuando surgió en China y hasta el 21 de enero era más o menos de un 3%, cuando vemos las cifras en Italia que rebasan el 11%, o en España que rebasan el 15%, nos preguntamos por qué la humanidad en nuestra época contemporánea sigue siendo azotada por las pandemias si llevamos más de 100 años con mecanismos, con organismos internacionales, con leyes internacionales y luego también leyes nacionales dirigidas a crear políticas públicas de salubridad y de salud que justamente reduzcan algunas de ellas. Y bueno, en este orden de ideas, el coronavirus nos ha venido a hacernos plantear como especie humana, Vicente, hasta dónde realmente nos hemos desarrollado y hasta dónde somos una broma de la naturaleza, de la naturaleza del planeta, pero también de la naturaleza de las leyes universales biológicas, porque finalmente hoy en día, cuando tú ves a Boris Johnson contagiado, ves a la monarquía británica contagiada, o ves
la esposa de Justin Trudeau y algunos grandes personajes relevantes también contagiados y con riesgo de morir, o que ya han muerto también algunos famosos, etcétera, te das cuenta que no es muy diferente de la situación que se pueda vivir en Ecuador con los cuerpos en las calles. Es decir, como especie humana, todos estamos en riesgo de morir. Y en ese orden de ideas, ¿cómo se ha enfrentado el coronavirus por regiones y luego cuál ha sido el impacto económico? Pues vemos que Italia ya se le está escapando de las manos, porque por mucho que anuncian que la curva ya se aplanó, el ritmo de contagio sigue creciendo. Pero no solo eso, Vicente, en el número de muertos ya están acercándose a las 15,000 muertes, todavía tienen 85,000 casos activos y 120,000 casos totales confirmados. El caso de España ya rebasa los 11,000 muertes y tienen 117,000 o casi 118,000 personas contagiadas. Todavía tienen 76,000 casos pues prácticamente activos. Y la verdad, Vicente, que en ese sentido hay un reto muy grande entre lo que España e Italia están enfrentando y lo que se esperaría que hubieran hecho, no solamente en términos políticos y en términos financieros, sino también en términos de la salud, porque no se explica cómo, si Francia o Alemania, que también tienen un nivel de contagio muy alto, Alemania va por los 80,000 contagiados, Francia por los 60,000, ya pegadito sigue la Gran Bretaña con casi 40,000 contagios, pues no se explica por qué la letalidad del virus ha sido mucho menor. Y la única explicación que hay es la organización o la ingeniería política que tienen estos tres últimos países que mencioné con respecto a Italia y España, pues que ha quedado desnudo esta desorganización y el impacto de alguna manera de la corrupción en el momento que llegan a una crisis para hacerle frente, como es el coronavirus. De ahí que ahorita haya una desunión europea muy importante, querido Vicente, en la cual por un lado se encuentran Alemania y Holanda, de alguna manera cuestionando a España y a Italia, sobre todo por el tema del mecanismo europeo de estabilidad, es decir, de hasta cuándo o hasta cuál será el tope con el que se les pueda ayudar a Italia y a España, dicen los del Países Bajos, porque ellos mismos no han podido hacerse responsables de sus propias políticas de salubridad. Y por otro lado, pues Alemania también ha empujado a que desde la Unión Europea, junto con otras instituciones financieras internacionales, de alguna manera aprueben fondos o un rescate estructural para las economías de España y de Italia. Pero lo preocupante aquí es no pensando en la post-crisis del coronavirus, sino en la crisis misma del coronavirus, para ayudarles directamente a paliar la cantidad de enfermos y de muertes que están teniendo. Por lo tanto, pues hay voces críticas como la de Portugal, que dice que es inaudito que Alemania y que Holanda en este momento se pongan a criticar a Italia y España por desorganizados, cuando en realidad todos nos encontramos en riesgo. La respuesta alemana y la respuesta holandesa es que esta crisis pudiera haber sido mucho menor en la región si España e Italia, desde sus gobiernos, hubieran tenido más responsabilidad. Profe. Y no espera que llegara la crisis, Vicente.